ran down the hall, went in their bedroom, and saw my mother on the bed, my father on the floor. My heart just got ripped out of my chest. My life changed instantly. La mañana del 15 de enero de 1974, un sujeto se acercó a la vivienda de los Otero en Wichita. Había vigilado el lugar con anterioridad, y sabía que era capaz de actuar sin levantar sospechas. Lo primero que hizo fue cortar la línea telefónica desde la parte trasera de la casa, para asegurarse de que nadie pudiera pedir ayuda. Llevaba consigo una pistola, cuchillo, cuerdas y correas. Todo lo necesario para someter a quienes estuvieran adentro. Al ingresar se encontró con el padre Joseph Otero y su esposa Julie. También estaban en la casa dos de los hijos pequeños, Joseph Jr. de 9 años y Josephine de 11. El intruso apuntó con el arma y dijo que no iba a lastimarlos, que solo necesitaba dinero y un vehículo para escapar de las autoridades. Esa mentira funcionó como táctica para que obedecieran sin resistirse. Ordenó a toda la familia acostarse en el suelo de la sala. Uno a uno ató sus pies y manos con cuerdas. Mientras amarraba a las víctimas repitió la historia de que solo necesitaba robar. Pero en cuanto los tuvo inmovilizados, el verdadero propósito quedó en evidencia. El primero en ser atacado fue Joseph Otero. Lo estranguló con una cuerda aplicando presión hasta que el hombre dejó de respirar. Julie resultó ser la siguiente. Sufrió el mismo final, asfixiada frente a sus hijos. Este luego se dirigió hacia Joseph Jr. El niño forcejeó, trató de liberarse, pero pudo reducirlo de nuevo. Lo asfixió con una bolsa de plástico reforzada con ropa para que no ingresara nada de oxígeno. El último turno le tocó a Josephine Otero. El agresor la llevó al sótano, separándola del resto de su familia. Allí la obligó a subir a una silla. Le colocó una cuerda alrededor del cuello. Y quedó suspendida hasta que dejó de moverse. Según confesó años después, se masturbó frente al cuerpo. Con los 4 ya sin vida, el intruso recogió parte de su equipo. Revisó que nadie lo hubiera visto. Y salió de la casa con calma. Tal como lo había imaginado durante meses. Las horas siguientes se llenaron de silencio en el vecindario. Hasta que los hijos mayores regresaron de la escuela y descubrieron lo ocurrido. Entraron a la casa y hallaron los cuerpos sin vida de sus padres y sus hermanos. El impacto les estremeció tan fuerte que uno de ellos salió corriendo a pedir ayuda. Cuando la policía llegó encontraron a las víctimas aún atadas, con claros signos de asfixia. Las marcas en las muñecas y tobillos evidenciaban que fueron sometidos sin posibilidad de escapar. En el sótano los agentes descubrieron el cuerpo suspendido de Josephine Otero. La imagen más brutal de todo el escenario. Los investigadores tomaron fotografías, recogieron las cuerdas y fibras, revisaron la casa en busca de rastros biológicos. En un principio se manejó la hipótesis de un robo, pero pronto la descartaron. Nada de valor había desaparecido. El crimen de los Otero sacudió Wichita. No era común que toda una familia fuera ultimada dentro de su propia casa con semejante planificación. Los periódicos lo cubrieron como una tragedia sin precedentes. Y la policía se volcó a investigar. Interrogaron a conocidos, vecinos, posibles enemigos de Joseph Otero. Incluso a excompañeros militares. Nada encajaba. La información del caso se fue esclareciendo con las pesquisas y futuras revelaciones. Como que el intruso usó una bolsa de plástico con el señor Otero. Fingió abusar de los hijos para torturar psicológicamente a sus padres. Y que atacó a Josephine junto a su familia, pero esta sobrevivió milagrosamente. Por lo que ahí la bajó al sótano para acabar con ella. Además de que al inicio pensaba que el padre de los Otero no se hallaba en casa. Lo que no le impidió seguir con lo que llamó el Proyecto Pequeño México. Como una forma despectiva de referirse al origen hispano de la familia. Pasado unos meses de la atrocidad, en la primavera de ese mismo año optó por una que catalogaría Proyecto Luces Apagadas. Se trataba de Catherine Bright, una joven de 21 años. Cuando se presentó en la puerta no respondió a su llamado. Y decidió quebrar un vidrio de la parte trasera, para entrar y esconderse en un dormitorio. Al escuchar que alguien ingresaba a la casa, se dio cuenta que la joven venía acompañada por un hombre, y empezó a transpirar. No tuvo más opción que salir y decirles que se quedaran quietos, que necesitaba dinero y un auto para escapar. Que no les haría nada.
Le pidió al hombre que le atara a la chica las manos. Se trataba del hermano llamado Kevin. A este lo maniató y le sujetó los pies a una pata de la cama. A Caitlin la llevó al otro dormitorio donde la sentó en una silla y la ató con medias de nylon. Luego les preguntó dónde estaban las llaves del auto para cuando lograra escapar. Es ahí que elige ir contra Kevin en primer lugar. Empezó a presionarle la garganta con una media alrededor. Pero este rompió las ataduras de las piernas y se lanzó sobre el intruso, al cual no le quedó más alternativa que sacar la pistola y dispararle en la cabeza. Decidió cerciorarse de que Kevin realmente estuviera muerto, y le pegó un tiro en la cara de nuevo para estar seguro. Fue al cuarto de Catherine a terminar con ella, y entró en pánico cuando la misma logró desatarse. La golpeó en el rostro y en el cráneo. Sacó un cuchillo y le profirió varias puñaladas. Segundos después vio por la ventana que Kevin se había ido a pedir ayuda a gritos. Por un momento creyó que sus hazañas habían terminado, aunque al final logró salir sin problemas. Caitlin Bright murió en el hospital. En marzo de 1977, se encuentra el cuerpo sin vida de Shirley, una joven madre de 26 años de edad. Cuando el asesino irrumpió en la casa, la joven se encontraba con sus 3 hijos, uno de los cuales le abrió la puerta. Él se presentó como un detective con una identificación falsa, y al cabo de unos segundos sacó la pistola y cerró la puerta, contándoles una historia parecida a la de sus anteriores víctimas, y así hacer lo mismo con ellos. Para ese entonces ya se creía una persona en extremo inteligente, que podía seguir cometiendo crímenes y burlando a la policía, por lo que llegó a contactar con medios locales para alardear de sus actos. En una de las varias cartas enviada al periódico The Wichita Eagle, manifestó estas palabras: ¿A cuántas tengo que matar para salir en los periódicos? ¿O para que en este país se me preste atención? ¿Acaso la policía piensa que no hay relación entre todos esos crímenes? Es a través de esas comunicaciones que reveló el nombre que utilizaría. BTK. Por Bind, Torture and Kill. Atar, torturar y matar. El 8 de diciembre de 1977. En el mismo año en que asesinó a Shirley. Volvió a matar. Esta vez sería a Nancy Fox, una joven de 25 años a la que llamó Proyecto Perfecto, debido a que ella era muy atractiva y se cuidaba mucho físicamente. Las autoridades dieron con el cuerpo de la víctima a la mañana del día después, tras una llamada que había efectuado el propio responsable. En los futuros 8 años, el ya consumado asesino en serie BTK no volvió a cometer crímenes. Mientras tanto, él iba haciendo registro en una libreta las fechas, lugares, planos y situaciones, recordando con gran satisfacción todos sus proyectos humanos. El 27 de abril de 1985, asesina a Marin Hedges de 53 años, siendo la primera vez que no comete el crimen en casa de la víctima, ya que a ella la secuestró para llevarla a un descampado, estrangularla y dejarla desnuda. Sus medias de nylon fueron halladas cerca del lugar del hecho. BTK quiso transgredir un poco las normas que seguían los criminólogos en esa época sobre que los asesinos en serie generalmente no asesinaban en las cuadras próximas a su vivienda. Y rompió este esquema ultimando en esta ocasión en su propia cuadra, a quien saludaba a menudo. Marin ciertamente fue la selección perfecta, y la consideró su proyecto galletita. El 16 de septiembre de 1986, mata a Vicky de 28 años de edad, madre de 2 hijos que vivía con ellos y su marido. El proyecto piano, así la había apodado porque ella amaba tocar ese instrumento. Y en enero de 1991, comete su último crimen, tras secuestrar de su casa a Dolores Davis de 62 años, Proyecto Perrera, ya que al norte de su casa había una. Por si fuera poco, al otro día le despertó la curiosidad de cómo se encontraría su cuerpo sin vida, así que regresó a la escena y le tomó unas fotos. En el camino compró una máscara y la puso a su lado para impactar más a la policía. Después de ello, este no volvió a cometer ningún crimen durante 14 años. En un silencio total que dejó en evidencia la falta de información de los investigadores, quienes incluso llegaron a teorizar que quizás había muerto, ya que era muy extraño que un asesino en serie se detuviera por tantos años. Por fortuna para todos, Dennis Rader, conocido como BTK, era un ególatra descontrolado que disfrutaba de la atención mediática.
Tras un artículo publicado años después por el periódico The Wichita Eagle, recordando los crímenes cometidos, Rader decidió hablar de nuevo con detalles de sus actos atroces. Estos mensajes fueron supervisados atentamente por la policía, y cuando Dennis preguntó si no eran capaces de rastrearlo o obtener su identidad si se comunicaba con ellos a través de un disquete, el periódico por supuesto respondió a través de un mensaje oculto en una página del periódico, que podía sentirse tranquilo y confiar en que era imposible atraparlo. Esta situación resultó ser muy surrealista. BTK envió un mensaje a través de un disquete que sería analizado, obteniendo los metadatos de esta y descubriendo que el asesino se llamaba Dennis Rader, junto a un registro en la iglesia luterana como último punto de acceso. Lo siguiente fue lo más sencillo de hacer para las autoridades. Tomar muestras de la hija del criminal, para contrastarlo con los rastros biológicos encontrados en cada una de sus víctimas. Fue así que el reconocido hombre de familia, líder de una congregación de la iglesia luterana de su localidad, trabajador en instalaciones de seguridad a casas, y miembro respetado por sus conocidos, llegó a ser capturado como el que aterrorizó a Wichita durante 31 años, desde el caso Octero hasta su posterior captura.